Entonces, muy buenas tardes a todos los presentes. Agradecer de nuevo la presencia en esta nueva versión de nuestros seminarios de Física de la Materia Condensada y Estadística que organizamos como grupo en la Universidad de la Frontera. En esta ocasión tenemos el privilegio de tener a la profesora Judith Lizoni. Ella es académica de la Universidad Austral de Chile y además directora del Núcleo Milenio de Materiales Multifuncionales para la Ciencia Aplicada de Superficies, Multimat, y nos va a dictar la charla titulada, y se me perdió el título, ahí está, Baterías de No ion, importa. ion litio, desafíos del presente y el futuro. Así que, por favor, profesora, adelante. Bueno, muchas gracias. Como les decía, este, como era un seminario de materia condensada y estadística, traté un poco de enfocar, bueno, es una revisión del trabajo que hemos hecho con el grupo de investigadores de este núcleo milenio y un poco enfocarlo en aspectos que son de materia condensada y donde todavía hay que hacer investigación y desarrollo. Y sobre todo nuestro trabajo es desde un punto de vista es ciencia básica, pero también tratamos de hacer eh, que esté relacionado a un problema aplicado. ¿Ya? El proyecto Multimad que mencionaba Nicolás es una colaboración entre 4 universidades, ¿ya? Que es la Universidad de Chile, la Universidad Católica y la Universidad de la Frontera, que son ustedes, y la Universidad Austral. Voy a ver si puedo poner un pointer aquí. Ya. ¿Ven el láser? Sí. Sí, se ve ¿Ustedes perfecto. me dicen? Ya, perfecto. Eh, Esta es una colaboración importante para nosotros porque nos permiten que varios diferentes laboratorios en diferentes regiones podamos apoyar en el trabajo de investigación que nos relaciona y que les voy a mostrar un poquito más, en un poquito en una slide posterior. Ya aquí ustedes ven, tanto está el Centro de Computación de Modelamiento, el Laboratorio Polímero y Nanotecnología y la Unidad de Microscopía en la UACH, el CIENUC, el Laboratorio de Superficie y Nanomateriales, el Laboratorio de Materiales y un laboratorio de energía y catálisis que también es de la Universidad de Chile. Ahora, en el caso de la UFRO, y aquí muestro que nuestra colaboración no es solamente intelectual, sino que con mucha alegría también es de amistad. Eh, Hemos forjado una relación bien interesante ahí con el grupo de Eduardo, y aquí ustedes nos ven con Fabián Guarda, que fue a hacer su práctica 2 en la UACH por la Ingeniería Civil Física. Y bueno, esta fue la despedida que tuvimos, que yo realmente trabajamos muy bien con Fabián en esta práctica, y lo echamos de menos y ojalá quiera volver. Y así como está esta práctica, yo en principio soy profesor visitante en la UFRO y estamos tratando de consolidar ahora con Eduardo que podamos dictar el próximo semestre un curso de física de estado sólido entre la UACH y la UFRO. Así que como ven, no solamente este tema de el núcleo, el lazo que nos une, sino que también hay otras actividades que hemos tratado de desarrollar, ¿ya? Cuando generamos el núcleo milenio, la idea era crear un centro de excelencia en nanoestructuras que estuviera principalmente desarrollado al problema energético y enfocados en lo que es todo lo que es las baterías de ion litio, que le vamos a llamar también LIP, ¿ya? Y creíamos y seguimos creyendo que es una forma muy bonita de poder desarrollar nanotecnología con un impacto positivo en la sociedad chilena. Cuando pensamos en esto, ya se desarrollaron 3 líneas de investigaciones principalmente. Metodología de fabricación, todo lo que es la parte de ciencia de superficie y su caracterización, y el modelamiento, donde aquí, como se dice en chileno, la pata fuerte la pone la Universidad de la Frontera, ya en el grupo de Eduardo. Todo esto se sustenta para hacer la investigación relacionada a baterías de ion litio
y a través de estudios de sistemas nanoestructurados. ¿Ya? ¿Y por qué elegimos las baterías de ion litio cuando empezamos a trabajar en este tema? Bueno, porque como científicos creemos que es importante poder aportar en una temática que en Chile le podría dar valor agregado a nuestras materias primas, ¿ya? Y aquí ustedes tienen en esta slide un resumen un poco qué significa el litio para Chile, ¿ya? Y en este momento el litio se ha transformado, muchas veces ustedes han leído la Arabia Saudita, creo que le llaman, del litio, etcétera, como que se promete que va a inyectar mucho dinero a Chile. Ahora, si ustedes lo ven desde el punto de vista económico, en el mundo hay aproximadamente 40 millones de toneladas de litio y Chile tiene aproximadamente el 40% de las reservas mundiales. Es interesante notar que tiene las reservas mundiales más grandes en el mundo, sin embargo, su presencia en el mercado es segunda. Australia es el que tiene la mayor presencia en el mercado, pese a que tiene un cuarto de la cantidad de litio de Chile, ¿ya? Y principalmente en los últimos años ha habido un crecimiento muy rápido de todo el mercado del litio debido a que se presentan las baterías de ion litio, sobre todo en esta aplicación, como el corazón de la electromovilidad, ¿ya? En principio, lo que es conocido, el litio está concentrado a nivel mundial en este lugar que se le llama el Triángulo del Litio, que está relacionado a Chile, Argentina y Bolivia. Estos tres países, aproximadamente entre el 70 y 85% poseen las reservas mundiales. Ahora, hasta esto fue hace unos pocos años atrás, digamos 2 años atrás, Perú entró a la pelea, ¿ya? Y encontraron unas reservas muy grandes de litio en la región de Puno, y prometen ellos que su posición en el mercado superaría la de Chile para el 2025, ¿ya? No sé, siempre nuestros vecinos como que hay como una pelea ahí siempre continua, pero a ver, lo que es importante aquí más que eso es que se sigue posicionando la zona de Chile, Bolivia, Argentina y ahora Perú como las zonas más ricas en recursos del litio, ¿ya? Ahora, la diferencia entre Chile y Perú es que en nuestro caso nosotros son por estas tinas que obtenemos, son tipos piscinas donde se obtiene el carbonato de litio, donde se espera que el agua se evapore en medio del desierto y después las mineras sacan esta sal donde está el carbonato. En el caso de Perú, que es el nueva fuente, es más bien en roca, como lo que está Australia, lo cual requiere mucho más desarrollo tecnológico. Entonces, por eso uno no se sabe bien cómo va a terminar esto, pero ya están desarrollando toda la tecnología junto a una minera canadiense. Yo creo que la importancia de las baterías de litio fue muy bien representado con el premio Nobel de Química en el año pasado, el 2019, que se les dio a John Goodenough, Mr. Sterling Whittingham y Akira Yoshino por el desarrollo de las baterías de ion litio, ¿ya? Aquí hice hice el copy-paste de por qué a ellos se les dio el premio Nobel. Y creo que es importante leerlo. Dice, como bien dice el título, dice porque ellos han creado un mundo recargable, ¿ya? Estas baterías son livianas, recargables y poderosas, y actualmente se utilizan en todo, desde teléfonos móviles hasta laptops y vehículos eléctricos. Y esta es la parte importante porque el premio fue otorgado, dice, puede también almacenar una cantidad significativa de energía de cualquier tipo de fuente, ¿no es cierto? Haciendo posible tener una sociedad libre de estos combustibles de fuentes fósiles, ¿ya? ¿Por qué? Porque en principio lo que se espera de estas baterías
una de las cosas que almacenen esta cantidad de energía, ¿cierto? Pero también a la vez también que vengan a hacer el cambio, el motor del cambio de todo lo que es los motores de inyección, que están a base con todo lo que es la gasolina, etcétera, y pasen a ser el corazón toda la electromovilidad hecho a base de autos eléctricos, donde el corazón es la batería de ion litio. Como bien lo dice, las baterías de litio son recargables. ¿Eso qué significa? Que así como se descargan, pueden volver a cargarse y uno puede volver a obtener energía eléctrica de ellas. Y en principio, como bien muestra esta gráfica, ¿por qué se posicionaron tan bien? Porque como muestra esta gráfica de densidad de energía en función del volumen y de la masa, pueden almacenar mucha energía, alta densidad de energía, en muy poco volumen, con muy poca masa, ¿ya? Y por eso el principal, cuando sale en el año 1980 la patente que define el prototipo de la batería de litio, que es esta que está aquí, que ustedes ven en esta slide a la mano izquierda, permite entonces, con los materiales iniciales que eran un cátodo de óxido de cobalto, ya con un ánodo de grafito, por medio de un electrolito líquido, hacer este proceso de movimiento de iones reversibles de un lado para otro. ¿Ya? Esta es la patente inicial. Como el cátodo y el ánodo están juntos, también lleva un separador entre medio, acá, de tal forma que ellos no se puedan tocar. El electrolito, que es líquido, va en torno a toda la batería. ¿Ya? Las baterías actuales, es interesante, este es el modelo, los materiales que cuando se creó salió la patente en 1980, no han cambiado mucho, ya son más o menos los mismos materiales que de esos años, ya. El electrolito sigue siendo una base de estos tipos litio, fluoro, fósforo 6, ya con carbonato, etcétera, y son bastante tóxicos, ¿ya? Y siguen siendo los mismos de esa época. ¿Qué ha cambiado? Es la ingeniería para integrar estas baterías en pack y por lo tanto conseguir densidades energéticas suficientes, por ejemplo, como para ser capaces de mover un auto, ¿ya? Pero los materiales en sí, la estructura, toda la forma con que está hecha, con que se dictó la patente y lo que está ahora es casi lo mismo, no ha cambiado mucho, ¿ya? ¿Cuáles son los desafíos a futuro? Eso es un poco lo que vamos a ver, ¿ya? Y bueno, uno de los desafíos a futuro es pasar de las baterías estas líquidas, ¿ya? Que son muy peligrosas porque si el electrolito entra en contacto con el aire puede producir una explosión, que bueno, han sido los grandes accidentes, cambiarlos por electrolitos sólidos, que ese es el futuro también, las baterías de ion litio de estado sólido. Ahora, en general, aquí vamos a entrar un poco a la parte de que a nosotros como físicos entendemos más. ¿Cómo funcionan estas baterías? ¿Ya? Aquí tenemos la estructura típica, tenemos el cátodo, el ánodo. A nosotros como físicos nos sale más fácil decir simplemente los electrodos, ¿ya? Un electrodo positivo y el otro negativo, como está en esta figura. El cátodo es el electrodo positivo y el ánodo es el electrodo negativo, ¿cierto? Y son lo suficientemente dopados como para considerarlos metálicamente conductores. El electrolito es por donde se mueven los iones de ion litio, ¿ya? De un lado a otro, entre el cátodo y el ánodo. Es como una rocking chair que se le llama. Aquí, si ustedes ven, hay dos metales. En el cátodo hay una lámina de aluminio y en el ánodo está el cobre, que son los colectores y ayudan para que los electrones que son liberados cuando el ion litio se genera puedan conducirse a través del circuito externo y así generar la corriente eléctrica que uno necesita para poder utilizar el dispositivo. Desde el punto de vista químico,
cuando se descarga una batería de ion litio, que es, por ejemplo, ustedes están usando su celular, ustedes tienen una batería de ion litio en ese celular, cuando no la tienen enchufada a la red, ¿cierto? Lo que está haciendo la batería de ion litio se está descargando, produciendo trabajo, ¿cierto? Las energías, las reacciones químicas están ocurriendo en ese momento, a nivel de nánodo, el litio que estaba en el ánodo de grafito se libera, ¿cierto? Se ioniza y se transporta hacia el cátodo. En el cátodo, por otra parte, se recibe este litio, se recibe el electrón por circuito en externo, hay compensación de carga, porque tienen que pensar que todo el momento el sistema es neutro, así como yo muevo electrones, tiene que haber una carga positiva que lo compense, ¿cierto? Y empieza a formar nuevamente esta estructura de litio, cobalto, oxígeno 2, que son estructuras, como decían por ahí, son estructuras como estantes de libro, ¿ya? Que tienen las capas, son octaedros, por ejemplo, con óxidos de cobalto, y entre medio se intersecta el litio. La full reaction que se llama se escribe así, ¿ya? O sea, el ánodo de carbono pasa a ser que está ligado con litio, se libera completamente y pasa a ser grafito solo, y el litio se inyecta ahora en el cátodo. Desde el punto de vista del diagrama de energías, lo que en el momento de la descarga, ¿ya? Los cátodos y ánodos se tratan como metales, el voltaje máximo que yo puedo obtener para circuito abierto, cuando está funcionando en la descarga, es la diferencia de los potenciales químicos entre los dos electrodos, ¿cierto? Que son los niveles de la energía de Fermi de cada uno de los materiales, ¿ya? Y eso va a definir cuánto entonces la diferencia potencial en que yo puedo utilizar este material. Ahora es interesante notar que si uno solamente considera aquí los electrodos, ¿ya? Y el electrolito, si fuera así de simple, estaría continuamente reduciéndose tanto el ánodo como y oxidándose tanto el ánodo como el cátodo. Entonces, y no sería termodinámicamente, no estaría en equilibrio. Así, en el sistema de estas baterías es muy importante, y eso es importante mantenerlo en cuenta para lo que viene después, que en realidad al interactuar el electrodo con el electrolito forma una interfase de un material altamente aislador, ¿ya? Lo que modifica la estructura banda del electrolito, modificando el gap de energía que tú tienes en el electrolito, y así hace que este sistema sea termodinámicamente estable. Y define, por ejemplo, en el caso cuando está como ánodo grafito y el cátodo como estos óxidos de transición como el óxido cobalto, permite definir un voltaje, una energía de 3.7 electron volt a temperatura ambiente, con capacidades que son medidas del orden de los 160 amperes por hora por kilo. Es interesante notar que teóricamente uno podría obtener 273, casi un poco menos del doble que este valor de 160, pero uno obtiene algo mucho menor en valor. Y esto es porque este es uno de los típicos problemas de estos sistemas, de su eficiencia en transportar el litio, no es 1 a 1. En este caso, por ejemplo, que este es una de las celdas mejor conocidas y caracterizadas en la literatura, es que solamente la mitad de los átomos de litio participan en la reacción, y al ser la mitad, entonces uno obtiene la mitad de la capacidad que uno puede obtener. Entonces, lo importante de esta slide, que me he tomado más tiempo, es uno, la eficiencia del sistema, y otro, el rol de esta interfase que juega entre los electrodos y el electrolito, que se le conoce como SEI, Solid Electrolyte Interface, ¿ya? Porque de alguna forma define la estabilidad termodinámica del sistema, pero también define no tan solo esos parámetros, sino también la eficiencia del sistema.
Existen varios mecanismos de reacción para este traslado del litio entre el ánodo y el cátodo para producir este proceso que es de este tipo de baterías recargables. Los que acabamos de ver, que el litio se inserta, el ion de litio se inserta entre el ánodo y el cátodo, se llaman de inserción. Luego están los que se forma una aleación y luego los de conversión, ¿ya? Los más utilizados en este momento son los de inserción porque también tienen, es más fácil poder tenerlos establemente y hacerlos funcionar por largas, gran número de ciclos. Los que se forman aleaciones, ¿ya? Del tipo con el litio, están algunos comercializados, tienen mayores capacidades, pero no están tan comercializados como los del tipo inserción, y los de conversión, que son los que tienen mayores capacidades para la batería, es muy interesante, pero no se han comercializado debido a que normalmente todo este tipo, tanto los de aleación como conversión, al mezclarse el litio con los materiales de los electrodos hay un gran cambio de volumen y eso genera problemas mecánicos de estabilidad y las celdas no son factibles. Como ven acá, en el caso de los que están realmente en el mercado, son materiales del tipo, dependiendo de la estructura, 3D, 2D o 1D, ¿ya? Son de por sí, están relacionados metales de óxido de transición, como cobalto, níquel, etcétera. Dependiendo de la estructura, se pueden obtener diferentes capacidades específicas, las que a la vez están relacionadas con los átomos que forman el material, obviamente, ¿ya? Como se dan cuenta, por ejemplo, en el caso los más favorables, los más fáciles de integrar son estos tipos de óxidos laminares que yo les decía que son como estas estantes de libro, en donde el átomo, el ion de litio se intersecta entre los planos de estas capas de materiales que forman. Es el caso, por ejemplo, del litio cobalto oxígeno 2, que es la típica batería de los iPhone y de los teléfonos celulares, ¿ya? En cuanto al ánodo, de por sí ellos están hechos de grafito, ya a base de todo tipo de, ustedes pueden visitar la literatura. El problema es que si uno ve las capacidades que se pueden lograr contra grafito, ya no son tan altas. Si uno utilizara un ánodo de silicio, podría obtenerse casi 9 veces, entre 9 a 10 veces la capacidad en la batería de litio, con respecto a grafito. Pero ¿cuál es el problema? Que al ser utilizado en silicio, los cambios en volumen por la inserción del litio pueden llegar a ser de entre 300 y 400%, entonces la estabilidad mecánica de la celda se ve fuertemente comprometida. Sin embargo, ya hay empresas que dicen que tienen desarrollos que pueden, sobre todo, y aquí la nanotecnología juega un rol importante. ¿Por qué? Porque es cómo uno puede estructurar el material en forma controlada, con las mejores propiedades y a veces mucho más reactivo, ¿cierto?, que lo que se encuentra en un material bulk. Y bueno, a través de la nanotecnología ya hay empresas que dicen que están integrando el silicio y ya están logrando capacidades, por ejemplo, al menos ya un factor 2 más grande. Ahora, como yo les decía, la performance de la mayor parte de todas las celdas que hay en el mercado todavía no alcanza los valores teóricos. O sea, uno compara, por ejemplo, se obtienen del orden de 90, 200 watts por hora por kilo, mientras que teóricamente es 4 veces o el doble de lo que se podría obtener. Y esto en sí es porque entender cómo funciona una batería no es fácil, ¿ya? O sea, como les mostraba antes, están los electrodos, está el electrolito, a la vez hay un circuito externo, entonces el entender la batería no simplemente decir, ya, yo voy a trabajar en el cátodo y voy a ver qué hace, sino que en realidad uno tiene que tener un entendimiento de cada uno de los elementos y cómo todos ellos trabajan en conjunto para poder mejorarlo, ¿ya? Una de las soluciones que, bueno, la nanotecnología ha propuesto muchos tipos de estructura, con nanocable, fullereno, lo que ustedes quieran,
y han habido mejoras, pero es cierto que cada vez que se hacen esto, una de las cosas que se le aqueja a la nanotecnología es que hace a veces los procesamientos mucho más caros, y entonces integrarlo en dispositivos que vayan al mercado lo hace más complicado. Sí o sí, lo que estamos todos de acuerdo es que aún hay mucho por hacer para entender cómo estos dispositivos funcionan, ¿ya? Y poder realmente hacer que sean una realidad en la aplicación más importante que hay, que es la electromovilidad. ¿Ya? En nuestro caso, nuestra propuesta está relacionada de investigación al entender la interfase que se forma entre el electrolito y los electrodos, que es entender esta fase de, que se le llama las 6, y en vista de la posible integración en el futuro del electrolito sólido, o sea, en baterías de estado sólido, donde todo el sistema, incluso el electrolito, es sólido, ¿ya? Este es uno de los temas más importantes, entender cómo se forma esta interfase y cómo cambia el comportamiento de la celda. Es un problema muy complejo porque involucra reacciones químicas, y a la vez no es fácil medir cuando la batería está funcionando, cómo esta capa se está formando, porque claro, a post-mortem es fácil medir, pero en realidad hay que hacer caracterizaciones, y ahí hay mucha gente trabajando también, que te permitan acceder a la formación de estas interfaces y ver entenderla, cómo se forma en condiciones de inoperando, que se le llama. Así, nuestra propuesta de investigación ha estado tanto desde el punto de vista de los materiales, formando materiales bulk, como sistemas de películas delgadas, tipo sistemas modelos para entender esta formación interfase, y nos hemos basado principalmente en sistemas de óxido de vanadio y litio magnesio oxígeno. ¿Por qué el óxido vanadio? El óxido vanadio es un sistema bien interesante, son sistemas que se han utilizado por muchos años. El vanadio tiene muchas valencias y eso le permite entonces tener un zoológico de materiales con diferentes estructuras que pueden formar, ¿ya? Y con diferentes estructuras cristalográficas que son buenas para la inserción del litio, siempre pensando en un sistema de inserción, ¿ya? Además, como les decía, como tiene diferentes valencias, permite diferentes transiciones electrónicas, las cuales, si uno entendiera cómo son estas transiciones electrónicas y cómo se define entonces tanto el transporte electrónico como iónico en este tipo de dispositivos, uno podría mejorar la performance de esto. Y bueno, a través de diferentes metodologías es fácil modificar su geometría, y por lo tanto ir tanto de lo micro a lo nano, formando estructuras 0D a 3D. Uno de los principales problemas, sin embargo, es que todos estos óxidos tienen sobre todo el que es más estable, que es el pentóxido vanadio, aquí en esta, que es el vanadio 2 o 5, tienen una conductividad eléctrica pobre, y los procesos de difusión también del litio son pobres, ¿ya? Entonces hay que saber de alguna manera entender cómo uno puede, a través de procesos de fabricación, cómo uno puede manipular estas longitudes de difusión y por lo tanto su constante difusión, de tal forma de que el litio puede insertarse en forma mucho más optimizada y a la vez también mejorar sus propiedades de conductividad eléctrica. Este es un trabajo que acabamos de publicar este año en la Dalton Transactions, ya que fue donde el trabajo principal de nuestro investigador joven, José Uribe, en donde exploramos nuevas formas de óxido de vanadio para posible intercalación con litio, hechos con la base de sodio, potasio, principalmente las que voy a discutir aquí ahora. En estas estructuras que se fabricaron a través de procesos hidrotermales, los procesos hidrotermales tienen la ventaja de que uno tiene la posibilidad de controlar a través de presión y temperatura, pH, etcétera,
tiene muchos parámetros de control que te determinan la estructura de los materiales formados y por lo tanto su subsecuente funcionalidad, ¿ya? Todos los análisis cristalográficos que se hicieron, estos, por ejemplo, son análisis cristalográficos hechos en Grenoble para sincrotrón, para poder refinar mucho mejor la estructura. Se obtiene que la mayoría de ellos son, estos nuevos óxidos son laminares, ¿cierto? Y entre sus láminas está la estructura que va también una coordinación con los, por ejemplo, el sodio y el potasio, ¿ya? Y estos grupos de nitrógeno e hidrógeno, ¿cierto? Y entre estos espacios interplanares, aquí el litio puede ir y venir, ¿ya? Las reconstrucciones de los mapas de Fourier también nos permiten entender mejor cómo el litio se inserta en estas diferentes fases y poder así también entender todo el ordenamiento cristalográfico del sistema. Eso es muy importante, sobre todo entenderlo a medida que uno va ciclando el sistema, porque a medida que va ciclando, estos sistemas normalmente empiezan un poco como a perderse esta estructura cristalina y por lo tanto empieza por eso a perder eficiencia también en cómo el litio se intercepta, ¿ya? Hicimos todos los estudios de estabilidad, etcétera, pero yendo, por ejemplo, a aspecto interesante, pudimos demostrar que por medio del control también de la cantidad de iones en su estado de oxidación 4+, que está asociado al vanadio 2 de alguna forma, también uno puede mejorar la conductividad electrónica o el transporte electrónico en estos materiales. Ahora, esto es algo sabido, ya no es algo nuevo que nosotros hayamos descubierto, se sabe que la cantidad de la parte del material que esté ligado al estado de oxidación 4+, va a tener mejor conductividad electrónica que el 5+. Entonces, jugar con estas razones, con estas tasas es importante. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que a medida que uno empieza a jugar con ellas, también forman estructuras cristalográficas diferentes, entonces hace que los sistemas sean más inestables. Entonces, la pregunta también es cómo poder jugar con estos estados de valencia como a nivel de defectos, pero sin que cambie mayormente la estructura cristalográfica. Y eso por supuesto que se va a relacionar también a la generación de vacancias en el sistema. Aquí ustedes ven, mostramos en esta gráfica, todo lo que es cómo se forma la performance de la batería y logramos a muy baja tasa de ciclado, hasta 250 mA por gramo, que es muy buena. A la tasa típica que se compara en toda la literatura de un C, logramos aproximadamente 190 mA por gramo, ¿ya? Y eso es muy bueno. También la ciclabilidad acá es muy buena, y también hicimos estudios de condiciones inoperando para la fase en potasio, donde se muestran aquí los datos de rayos X en función de qué pasa cuando yo voy aplicando diferentes diferencias potencial en la celda, ¿ya? Y para eso nos permite entender qué es lo que pasa cuando voy aumentando de 0 volt, aumento a 1.5, después a 3.5 y después a 4 volt aquí, que son los diferentes tiempos de descarga, y luego hay una descarga inicial que se contrae en las láminas, se expande hacia los laterales, ¿cierto? Y luego cuando se incrementa esta contracción es mucho menor, es mucho mayor, hace que se extraigan ciertos iones de potasio y que se recuperan cuando uno vuelve a ese 3,5. Uno todo estos estudios lo hace porque necesita entender cómo la celda es también modificada mecánicamente cuando el proceso de inserción está ejecutándose, porque eso también te va a permitir entender cuál es la estabilidad en largo plazo y en función de los ciclos de estos dispositivos, ¿ya?
yendo en la dirección de las baterías de estado sólido, también esa fue una de las investigaciones, hemos trabajado en sistemas de películas de vanadio, de pentóxido de vanadio, hecho a través de un sistema muy simple que es de oxidación térmica, y ese nos ha permitido que dependiendo de las condiciones de oxidación podamos obtener diferentes tipos de morfología del óxido, aquí como ustedes lo ven, ya por ejemplo a 400, 500, 600 grados de oxidación, dependiendo del espesor de la película, y eso nos ha permitido poder generar diferentes tipos de comportamiento frente a su capacidad de inserción de litio. Ya, estas son las típicas curvas de voltametría cíclica, donde se ven cómo se inyecta 1 hasta 2 iones de litio, que esa es la ventaja de óxido de vanadio, que puede inyectar incluso hasta 3 litios. ¿Ya? El cobalto inyecta 1 nomás. Lo que hemos aprendido que en realidad no es, y eso es interesante, y es algo que estamos tratando de entender en el grupo, no tan solo desde el punto de vista experimental, sino ahí está toda la parte de simulaciones, que el grupo de Eduardo junto a Dietrich que trabajan, entender por qué también estos sistemas funcionan bien para un cierto espesor de película y luego se va perdiendo esto, ¿ya? Y por eso estos sistemas de películas delgadas son muy interesantes, porque son como sistemas modelos que te permiten entender, así como ustedes lo ven en esta slide, cómo el rol del espesor juega, qué rol juega en la performance de la batería. Entonces en estos problemas de transporte que ocurren, que a la vez está relacionada con la formación de la interfase, y por lo tanto poder así en sistemas más simplificados poder entender todos estos mecanismos, ¿ya? En principio también uno de los mecanismos que estamos tratando de investigar, y este es el grupo de Marcos Flores en la Universidad de Chile, es si se puede manejar esta interfaz en estos sistemas de películas delgadas a través de la absorción de moléculas autoensambladas de diferentes compuestos que se anclan sobre la superficie, entonces uno las puede manipular, y de esa forma puede decir, ya, en este lugar quiero que se oxide o no, se forme o no la interfase, etcétera, y así entender de mejor forma, a nivel de ciencia básica, la formación de la interfase. Por último, también hemos estado tratando de ver cómo las geometrías de los electrodos entre 2D y otras geometrías más complejas influencian cómo se comporta la batería. Ahora, si uno ve el futuro de este dispositivo, ya este es una suerte de roadmap para hacia el 2030, y uno ve que mientras que al 2010 las baterías de ion litio eran principalmente utilizadas en cosas portables, ¿ya? Para el 2030 el gran uso, que son las líneas amarillas, va a ser la electromovilidad, ¿ya? O sea, la portabilidad pasa a ser algo realmente de mucho menos importancia. Si uno ve la matriz energética chilena, ya dado por la matriz energética al 2017 en teracalorías, el petróleo, el carbón y el gas natural, que son estos marcados aquí con asterisco, son los que principalmente alimenta el rubro de transporte y almacenamiento en el sector transporte industrial de Chile, ¿ya? Entonces lo que plantea el gobierno, y bueno, eso no tan solo el gobierno de Chile, sino que lo que se plantea a nivel internacional, si logramos meter, por ejemplo, este tipo de almacenamiento de energía, que son las baterías de litio, en la matriz energética, tanto en la parte de transporte como en almacenamiento, nos permitiría liberarnos de todo lo que son estos productos del petróleo, del carbón y del gas natural, ¿ya? O sea, nos ayudaría a estar libres de estas fuentes energéticas. Ahora, si uno va al corazón de la electromovilidad, y aquí puse un corazón medio coqueto para que ustedes se lo recuerden, ese es mi feminine touch, el corazón de los autos eléctricos son las baterías de ion litio. Este es, por ejemplo, este es mi último auto que me compré hace poco. Y
aquí este es un auto Tesla, el auto Tesla, el modelo S, y esta es la base donde están todo el stack de baterías que alimenta el motor. Este está hecho a base de 7104 baterías del tipo 18650, que son estas cilíndricas con estas dimensiones, ¿ya? Y están empaquetadas en aproximadamente más de 16 módulos, que les da aproximadamente 85 kWh de energía. Este modelo es bastante bueno porque te permite aproximadamente 540 kilómetros, más de 500 kilómetros de independencia, ¿cierto? Sin tener que recargar, así que yo puedo ir a Puerto Montt y Valdivia sin problema. ¿Cuál es el problema principal? Que los cátodos de estos sistemas están principalmente hechos de níquel, cobalto, aluminio. Si uno mide la cantidad de litio que tiene estas baterías, son aproximadamente 63 kilos de litio, litio equivalente, el lithium carbonate equivalente, que es lo que se vende en el mercado. Si ustedes se fijan, y aquí se los pongo en número, esta cantidad de litio es lo que equivale a 10.000 celulares. O sea, si se dan cuenta, es lo que se veía antes. En el futuro ya todo lo que es portabilidad va a ser un negocio menor, lo que viene para el futuro del litio, y por eso el gobierno de Chile está muy interesado en permanecer en el mercado, es que se va a necesitar mucho litio para los autos, ¿ya? Ahora, lo interesante, y eso es bueno saberlo, porque creo que cuando uno trabaja en esto también hay que informarse, el litio es la parte más barata de la batería, no es ni 1% de la batería, ¿ya? Así que Chile no se va a hacer plata por el litio en sí, sino va a hacer plata porque va a vender mucho litio, nada más. La parte cara son estos elementos, el níquel y el cobalto sobre todo, ¿ya? Y ese es aproximadamente 30-40% el precio de la batería, ¿ya? Ahí está el fuerte. Son muchas las químicas que hay. Ahora Tesla prometió en su debriefing del 2020 que no iba a haber más cobalto en sus baterías, en sus autos, y simplemente lo iba a hacer a base de níquel, y eso iba a reducir los costos, ¿ya? Ahora, ¿por qué todos quieren reducir los costos? Porque si yo reduzco los costos, eso me permite entrar al mercado y que todo el mundo lo compre. Por ejemplo, aquí les pongo una foto del modelo T4 de Ford del 1908. Este fue el primer modelo que masificó el que todo el mundo tuviera un auto. ¿Y por qué? Porque bajaron los costos, etcétera, y se hizo accesible económicamente. Y eso es lo que hay que hacer, ¿ya? Ese es uno de los grandes peros de la electromovilidad, hacerla accesible a todo el mundo. Ahora, eh, hay diferentes químicas, no voy a entrar en detalle con esto para entrar más a los desafíos que nos quedan. Ese es por la electromovilidad. Si uno ve los desafíos en energía para para la parte de almacenamiento, las baterías de iodo-litio siguen, esta es la parte roja, este es el año 2020 y este es el año 2040, las baterías de litio siguen posicionándose para el caso en que se necesiten sistemas de almacenamiento que tengan que durar poco en descarga, pero ya el hidrógeno acá se empieza a posicionar en mayor medida. ¿Cuáles son los desafíos para el futuro? Pues muchos. La densidad, la potencia, la ciclabilidad, la vida, la tasa, cuánto te cuesta cargarla, la estabilidad técnica, la seguridad, el costo, pero sobre todo yo creo que aquí hay algo importante, es su manufacturabilidad y los materiales, ¿ya? En principio, y eso es importante entenderlo, te venden la idea de que las baterías de litio son para eliminar todo esto de que la polución debido a todos los productos del petróleo, etcétera, pero si ustedes ven la huella de carbono de las baterías de ion litio, es tan mala como los mejores autos hechos a motores con gasolina, ¿ya? Y eso se muestra en esta gráfica, donde aquí, por ejemplo, estos están los autos convencionales con motor, y esta es las emisiones de CO2 debido a todo el proceso, tanto del ciclo del combustible, etcétera, hasta lo que se saca. Y si se fijan, este es el auto más eficiente que en este momento hay en el mercado,
¿ya? Y las baterías de ion litio, los autos eléctricos hechos con híbrido, etcétera, están a un mismo nivel, ¿ya? Sin embargo, dicen que se pueden mejorar los procesos, y uno de los principales aspectos que hay que cambiar para todo este ciclo, uno es su extracción, o sea, todo el proceso minero de extracción de estos productos, y segundo, su proceso de fabricación, y ahí entramos los científicos fuertes, cómo tener todo el ciclo de generación de la batería desde su extracción hasta su reciclaje, hecho en forma que sea amigable con el medio ambiente. En el futuro, hacia el futuro, nosotros, por seguridad, uno de los mayores avances es las baterías de estado sólido, donde el electrolito, como les decía antes, se reemplaza por un electrolito líquido. Eso aseguraría ya que las baterías van a ser mucho seguras y se prometen hasta el 2030. Y también esta tecnología promete muchas otras cosas, como mejores performance en densidad de energía, los costos deberían ser más baratos, etc. ¿Cuál es el principal problema y por qué no se ha podido realizar? Aún ya estamos atrasados en ese sentido, es porque la conductividad del electrolitos sólidos, semisólidos como geles, es mucho más baja que la de los electrolitos sólidos. Y la conductividad iónica, entonces, si es baja, no voy a poder desarrollar la batería, utilizarla con la misma eficiencia que si fuera con estado líquido, que está del orden de 10 elevado a menos 2 Siemens por centímetro. Los otros siempre están al menos un orden de magnitud más bajo, y aquellos que están ya aparecidos solamente son prototipos y no son muy estables. Sin embargo, hay voces y ahí viene el rol de la ciencia básica, cuando dice, esto es harto aplicación, pero aquí hay ciencia básica. Este fue un paper que fue publicado hace poco en Nature 2019, que muestra que en realidad los sistemas líquidos podrían seguir dominando por muchos años más, y donde se generó una batería libre de ánodo. ¿Y qué hacen estos científicos muy entretenidos? Generan una batería libre sin ánodo, y en el primer ciclo de carga logran en el colector depositar una película de litio que es lo suficientemente gruesa para mantener todos los ciclos subsecuentes. ¿Ya? Entonces, porque ellos dicen que en realidad no se necesita mucho litio, sino que necesita uno tener una cantidad mínima, que es la que necesita moverse para todos los subsecuentes ciclos. Entonces, si se fijan, lo bonito de esta paper, que a mí me gusta mucho, es que es un problema bastante aplicado, pero necesitamos entender cómo funciona el proceso para realmente poder optimizarlo. Y ahí yo creo que hay mucho de mecánica, de materia condensada por hacer, y bueno, entenderlo es fundamental. Con esto me gustaría terminar y agradecerles su atención. No sé si tienen preguntas, y con esto termino. Muchas gracias. Le damos las gracias a la profesora Judith por esta interesante charla. Tenemos tiempo para preguntas. Por favor. Oye, es muy raro dar charlas online, como está Sí. todo el... Cuando uno da en una habitación escucha ruidos, pero en una cuestión online no escucha nada. El profesor Eugenio levantó la mano. tiene una pregunta, sí. Gracias, Judith, por tan estimulante, muy linda charla. Nos Gracias. paseaste por un montón de cosas, de ciencia básica, aplicaciones, expectativas, en fin. Pues, fuiste un surtidor de cosas interesantes. Muchas gracias. Ahora tengo algunas preguntas de ignorantes y otras de curiosos. La de ignorantes, cuando tú planteas la eficiencia de las baterías, la marcabas en unidades de amperhora por kilogramo o de miliamper por gramo, miliamper hora por gramo. Y yo me pregunto, ¿esos kilogramos o gramos de qué son? Exactamente, ¿qué es lo que se está amasando allí? Se masa la cantidad de material que tú tienes en el cátodo. Por ejemplo, si hicieras... Es el cátodo. Solamente el cátodo. Ah, ya. O el ánodo, en caso... Lo que pasa es que la gran parte también de los testeos, de por sí tú lo haces en celdas, por ejemplo, donde tu otro electrodo es versus litio, que es la mayor diferencia de voltaje que tú puedes tener. Entonces tú masas la cantidad de material que tú tienes en tu electrodo.
o el Ya. volumen y es eso lo que te define ese Entonces, valor que sale ahí. esa es la limitante, la cantidad de material que tú tienes en el Claro, electrodo. claro. El electrolito no cuenta aquí. No, el electrolito no, el electrolito te va a hacer, de por sí se utiliza este sistema que te decía litio, fluoro con fósforo 6, ya que es bastante estándar, pero sí te va a definir, por ejemplo, cómo se forma tu interfase con el electrodo, ¿ya? Entonces, de por sí la gente mantiene bastante constante este parámetro de tal forma de poder comparar diferentes interfaces. Hubo ¿Ya? otro tema que tú lo mencionaste, pero luego seguiste otras cosas y no lo profundizaste, pero un par de pinceladas. ¿Cómo influye la geometría? Porque me imagino que la cantidad de superficie versus volumen debe influir. Mira, ese tema es súper interesante y en el que yo he tratado de meterme, pero no es fácil. Yo creo que, ¿por qué? Porque en realidad, ¿cuál es el problema de las cosas nano? Que te aumenta mucho la superficie. Claro. ¿Y por qué es malo? Porque entonces esta interfase que se forma con el electrolito aumenta. Entonces no es simplemente aumentar superficie para poder tener mejor performance, sino que hay un trade-off. ¿Ya? Entonces lo que hay en la literatura y lo que se propone dice, mire, en realidad la geometría aquí debería ser algo, por ejemplo, ciertas redes tipo fractálicas, en donde las dimensiones no necesitan ser tan nano, pero también necesitas controlar la cantidad de nodos y ramas que tiene de tal forma a optimizar este intercambio electroquímico, ¿ya? Y ahí es donde se hace interesante la geometría, entre una geometría 2D, por ejemplo, una película delgada, a una 3D definida por estos sistemas fractálicos. Los trabajos que hay son principalmente de simulaciones y teóricos, pero no hay mucho experimental. Hay experimental de cosas fractálicas para otros tipos de aplicaciones, pero en cuanto a baterías de ion litio no las hay. ¿Por qué? Porque fabricarlas son difíciles. Pero sí, la geometría juega ahí un rol súper importante, sobre todo en los procesos de carga y descarga, porque ahí es cuando las interfaces juegan el principal rol. Entonces, tu intuición es muy buena Y una en ese última, sentido. por el mismo precio. Soy barata. Bueno, años atrás yo trabajé en tierras raras, en otro tipo de cosas, y ahí me tocó pasar por vanadio. Y efectivamente, en esa oportunidad, una de las cosas que vislumbramos fue justamente los distintos estados de valencia y oxidación del vanadio. Y entonces uno empieza a jugar con los vecinos en la tabla periódica y uno mira que debajo del vanadio está el niobio. Yo no sé si por muy gordo lo han dejado fuera, porque a lo mejor el litio no se fija bien, quedan muchos espacios porosos, pero ¿no podría ser el niobio un candidato similar al vanadio? Eh, no conozco muchos trabajos con niobio, ¿ya? Puede ser un problema de estabilidad en contra del electrolito, porque es una de las grandes también como barreras a veces, ¿ya? Pero independiente de eso, una de las ventajas que presenta este óxido, por ejemplo, el óxido que nosotros estudiamos, es que me permite generar la batería con buena conductividad eléctrica sin tener que agregarle cosas. Ya, entonces en ese sentido son como sistemas modelo para estudiar y por eso mucha gente lo ha estudiado, ya con el vanadio solo. ¿Ya? Bueno, Ahora, te dejo la inquietud, porque sí, el, sí el, el entiendo, niobio tiene algunas cosas parecidas al vanadio. Y sí, corto debe, aquí, gracias, muchas gracias. ya, a ti. Gracias, Eugenio. Fabián tiene la mano levantada. Sí. Ya. Am, No se te gracias escucha, Fabián, por tu charla. Se escucha abajo. muy bajo. ¿Me escucha? A ver, trata de gritar fuerte y yo te escucho, ¿eh? Ok. Yo tengo un comentario y una pregunta. Em, este, esta cosa que está en el electrolito es el litio hexafluorofosfato. Entonces eso es el IPF6, no el IFP6. Creo que te equivocaste con
con la sustancia. Eso es mi comentario. La pregunta es, tú mostraste este electrolito sólido. Me imagino que el problema es la difusidad de litio, porque en realidad en líquidos normalmente son, creo que 5 o 6 magnitudes mejor que sólidos. ¿Sabes algunos materiales que utilizan como, no sé, algunos zeolitos que tienen hoyos o tienes una idea de qué materiales utilizan para el electrolito sólido? Mira, ahí hay dos problemas, no un problema solamente de conductividad, sino también un problema de, como le dicen en inglés, la intimidad de las interfaces con el electrodo, ¿ya? Los que son cerámicos, por ejemplo, no logran tan buena interfase, contacto en la interfase con el electrodo, ¿ya? Y ese es un problema, y por eso los candidatos mejores que se están tratando de investigar son los tipos gel, que es como una, entre medio no es ni líquido, pero ni tampoco es sólido, ¿ya? Y sí, están compitiendo las zeolitas, los sulfites han llegado casi, pero por ejemplo los poliméricos ya están logrando valores comparativos a los tipos sólidos, con valores un orden de magnitud más bajo solamente, y ya están casi, se han publicado recientemente otros valores generando sistemas tipo fibra, ¿ya? Que pueden tener también, se ha demostrado que tienen mejor interfase ahí con el electrodo. ¿Ya? Entonces no un problema simplemente de problema de conductividad iónica, sino también cómo tú haces el dispositivo en sí, ¿ya? Ese es una de las, podríamos decir, del principal pero. Y se pretendían hacia el 2020 ya tener los prototipos andando, pero todavía no están, y el roadmap se ha movido desde el 2000, ahora al 2025 y el último al 2030, y entonces, ¿qué están haciendo? Que extender la vida del líquido con electrodos más ricos en níquel, ¿ya? Hacia el 2030. ¿Ya? Porque en realidad no, los prototipos están, etcétera, pero todavía no tienen la misma estabilidad que los electrolitos líquidos. Eso te podría decir. Pero sí, hay zeolito y todo, y son bastante, no es mala la performance, Ok, gracias. de nada. Gracias, Fabián. ¿Eduardo tiene la mano levantada? Sí, gracias. Gracias, Judith, por tu charla. Muy agradecido también por haber aceptado la invitación y compartir con nosotros toda esta información. Vamos a estar trabajando para que el próximo semestre podamos hacer este curso juntos. Que Sí, te la tiré para que saliera. estamos cargados por razones que escapan a los dos, digamos, pero están todas las Sí. ganas. Y nada, una pregunta bien cortita, muy interesante esto de las baterías sin ánodo, pero vemos que el cátodo sigue siendo fundamental y es donde hemos estado trabajando duro. ¿Qué tan lejos ves tú o qué tan factible más bien ves que pueda comercializar el pentóxido de vanadio en una batería, digamos, que se pueda comercializar, que sea aplicable? Mira, como comercialización está lejos. O sea, si tú veis la performance de otros metales de transición es mucho mejor. La estabilidad, la ciclabilidad. Y en realidad el problema del pentóxido que no se ha podido realmente hacer optimizado para, por ejemplo, insertar 2 litios, ¿ya? Y cuando se insertan 3 ya no es estable, hay un cambio cristalino ahí que no es estable, entonces es un cambio permanente. Entonces hay promesas, pero yo creo que sigue siendo un sistema modelo para investigar. O sea, esa es la parte que a nosotros nos interesa, ¿ya? Y si tú ves con otros competidores, por ejemplo, con el magnesio, etcétera, la tiene difícil ahí el pentóxido de vanadio. ¿Ah? La vida de otros cátodos es mucho mejor, aun cuando puedan tener menos densidad de energía, pero frente a un producto en el mercado, yo creo, no sé.
Yo creo que tiene muchos peros todavía. Ok, gracias. A ti. Gracias, Eduardo. ¿La Daniela tiene la mano levantada? Ahora sí. Puede que haya un poco de ruido ambiental, así que disculpen. Bueno, Judith, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Tengo una pregunta y tengo una sugerencia. La pregunta es con respecto al pentóxido de vanadio. ¿Qué tipo de estructura tiene? Si es un olivino, una estructura laminar. Y la sugerencia es que tú en algún momento de la presentación mencionaste sobre la movilidad del litio, en este caso, del ion litio, y quiero saber si han intentado hacer estudios de impedancia electroquímica. Eso sería. Sí, es una estructura ortorrómbica el pentóxido vanadio, así como los estantes de la... se inserta entre las capas, entre los planos C, ¿ya? Las caras, eso porque son los dos ejes A y B, el C es cortito y el A y B es largo, entonces ahí es donde se inserta. El grupo de Eduardo también de ITRE han hecho todo un estudio teórico en simulaciones, ver cuáles son las energías que se necesitan para insertarse en las diferentes caras cristalográficas. Yo no sé si ya han mostrado este trabajo en esta charla, ahí me declaro ignorante. Supongo que, no sé si lo habrán hecho, pero sería bonito que mostraran ese trabajo, es muy, muy interesante. Y sí, se han hecho estudios de impedanciometría, ¿ya? El problema de esos estudios siempre, bueno, sobre todo en estos, por ejemplo, en estas fases de Joseba, las que te mostraba hoy día muy rápidamente, el problema es siempre la interpretación de los datos. Ahí puedes tener muchos datos, pero hay que realmente hincar el diente a la parte de interpretar todos los semicírculos, etcétera. ¿Ya? Sí, eso es Y bastante complejo. eso es muy complicado, sobre todo en películas delgadas. Porque si tú abres, por ejemplo, las celdas después de haberlas ciclado, es realmente difícil ver estructuras, por ejemplo. ¿Ya? Además que tienes una mezcla y tiene una mezcla mecánica, sí. De un montón de sustancias que conforman el electrodo, entonces de por sí Claro. se hace mucho más complejo el análisis. Entonces, porque eso es lo que estamos tratando ahora, de ciclar y ver la estructura después de ciclado, para entender mejor lo que está pasando, y no es simple. ¿Ya? Entonces, y uno de los problemas que tienen la impedanciometría es esa interpretación. A qué reacción, a qué borde de granos corresponde, o cosas volumétricas, etc. De acuerdo. Entonces, Sí. es parte, nosotros hacemos ese tipo de caracterizaciones también. Gracias, Judith. A ti, por la pregunta. Ok, parece que no tenemos más preguntas. Sí. Hoy voy a chequear el compuesto. Gracias por la observación, Fabián. De ser así, entonces le damos las gracias a la profesora Judith. Y a ustedes, ¿ya? Muchas gracias por la presentación. Muy breve todo, bien rápido. Sí, como que pasé por muchas cosas, pero No, espero muy que buenas. sea. Muchas gracias.